Buenas noches, jóvenes. Me presento, mi nombre es Diego Comina, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Como les había manifestado, jóvenes, hoy noche vamos a tratar el tema sobre los derechos de los jóvenes. De hecho, se les había compartido una infografía para que ustedes tengan conocimiento para muchos y para otras personas, recordar cuáles son los derechos que somos acreedores los jóvenes, ¿no? De acuerdo a la infografía, ustedes recuerdan que los jóvenes en el artículo 35 de la Constitución de la República estipula lo siguiente, en el capítulo tercero, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. ¿Sí escuchan el audio? Sí, sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, continuamos. En el capítulo tercero de la Constitución 2008 de la República del Ecuador, los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. El artículo 35, las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Como ustedes ven, jóvenes, que como jóvenes mantenemos el derecho en la Constitución. Y de igual manera están comprendidos dentro de los grupos vulnerables. Por lo tanto, es obligación del Estado garantizar estos derechos a ustedes como jóvenes. Hay tal vez algún joven que desea acotar con respecto a lo que dice la Constitución o emitir algún criterio con respecto a la lectura que les di. Diego, disculpa la molestia, ¿verdad? A mí, por palabras te entiendo, pero el resto me sale demasiado entrecortado. Uh-huh. De pronto hacer la ubicación de tu móvil. A ver si te movilizas, aunque sea a otro lado, por favor, yo. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que dimos lectura? Bien, como les manifestaba, recuerden que el Estado debe garantizar a los grupos vulnerables en los que se encuentran los jóvenes todas las atenciones debidas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ustedes están en su pleno derecho de obligarle al Estado para que cumpla y garantice los derechos de los jóvenes. Bien, con respecto, compañeros, jóvenes, a la infografía, recuerdan que también existe o va de la mano los tratados internacionales de derecho de la juventud, dentro de las cuales está la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Este tratado fue firmado en Badajoz, España, en el mes de octubre del 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Entonces, si nosotros analizamos, voy a dar lectura a unos artículos de esta Convención Iberoamericana. El artículo 1, ámbitos de aplicación. Numeral 1.
La presente convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, jóvenes, en esta convención iberoamericana, muchas de las personas nos preguntaremos, bueno, ¿y de qué edad a qué edad estamos comprendidos para que nos llamen jóvenes? O a qué me remito para saber desde qué edad a qué edad nosotros nos contemplan como jóvenes. Entonces, aquí en el numeral 1 del ámbito de aplicación del artículo 1 de la Convención Iberoamericana claramente lo estipula, que los jóvenes están comprendidos entre los 15 y 24 años de edad. En la misma convención, en el artículo 2, que trata sobre los jóvenes y derechos humanos, los estados, parte de esta presente convención, reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes en pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ahí tal vez alguien desea acotar con respecto a estos dos artículos para ir avanzando. ¿Necesitan tal vez alguna otra aclaración con respecto a lo que está expresado aquí en la Convención Iberoamericana? A ver, Nardi, una consulta. ¿De qué edad a qué edad está comprendido los jóvenes según la Convención Iberoamericana? La edad es desde los 15 hasta los 24 años. Correcto. Bien. Entonces, en la Convención Iberoamericana... Escucha. Sí, está perfecto el audio. Sí. A ver, Christopher, ¿cuándo fue firmado la Convención Iberoamericana? A ver si nos acordamos, solo el año. No me recuerdo. No me recuerdo. Bueno, desde el 2005, ¿verdad? 2005 ya. Ya, en octubre del 2005. A ver, ¿quién me dice en qué ciudad fue firmado el Convenio Iberoamericano de Derechos de los Jóvenes? Fue en España. ¿Alguien recuerda la ciudad? No. Bueno, en Badajoz. Badajoz, España, en octubre del 2005. Ya. Y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Bien, continuemos. Continuando con el artículo 3 de la Convención Iberoamericana. Lógicamente hay como 44 artículos, pero vamos bueno, todos los artículos son importantes, ¿no? Vamos a dar lectura prácticamente solo al título de los artículos y en el numeral 3 dice lo siguiente. Contribución de los jóvenes a los derechos humanos. Los estados, parte en la presente convención, se comprometen a formular políticas y proponer programas que alimenten y mantengan de modo permanente la contribución y el compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos y a la difusión de valores de la tolerancia y la justicia. Entonces miren que aquí también hay un compromiso por parte de los estados. Hay un compromiso por parte de los estados. Sí. Entonces, uno de los compromisos que ponen los estados a la convención es proponer programas, ¿no? Que mantengan de modo permanente la contribución de los jóvenes. Bien, continuamos por conocimiento. Vamos a dar lectura a los derechos que merecen los jóvenes.
Artículo 4. Si alguien desea acotar sobre algún derecho, aunque sea lo anota y luego lo discutimos. Derecho a la paz. Artículo 5. Principio de la no discriminación. Artículo 6. Derecho a la igualdad de género. El artículo 7 nos habla sobre el protagonismo de la familia. El artículo 8. Adopción de medidas de derecho interno. El artículo 9. Derecho a la vida. El artículo 10. Derecho a la integridad personal. El artículo 11. Derecho a la protección contra los abusos sexuales. El artículo 12. Derecho a la objeción de conciencia. El derecho número 13. Derecho a la justicia. Artículo número 14. Derecho a la identidad y personalidad propia. Artículo número 15. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Artículo número 16. Derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 17. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 18. Libertad de expresión, reunión y asociación. Artículo 19. Derecho a formar parte de una familia. Artículo 20. Derecho a la formación de una familia. Miren, son dos temas muy importantes. Derecho a formar parte de una familia y el artículo 20, derecho a la formación de una familia. Artículo 21, participación de los jóvenes. Artículo 22, derecho a la educación. Artículo 23, derecho a la educación sexual. Artículo 24, derecho a la cultura y el arte. Artículo 25, derecho a la salud. Artículo 26, derecho al trabajo. Artículo 27, derecho a las condiciones de trabajo. Artículo 28, derecho a la protección social. Artículo 29, derecho a la formación profesional. Artículo 30, derecho a la vivienda. Artículo 31, derecho a un medio ambiente saludable. Artículo 32, derecho al ocio y esparcimiento. Miren, también tenemos ahí un derecho al ocio y al esparcimiento. Artículo 33, derecho al deporte. Artículo 34, derecho al desarrollo. Artículo 35, de los organismos nacionales de juventud. Artículo 36, del seguimiento regional de la aplicación de la convención. Artículo 37, de la difusión de la convención. Artículo del 38, normas de interpretación. Bueno, eso ya viene en cuanto, digamos, a lo que es, en este caso, sobre la convención. Tal vez de todos los derechos que ustedes escucharon, a alguien de ustedes les impactó algo en especial en el que ustedes no están teniendo esos derechos, o el Estado les está garantizando a ustedes todos esos derechos. Tal vez alguien quiere manifestar. Sí, don Diego. Yo tenía una consultita, por ejemplo, en esa normativa se rigen algunos derechos, pero ¿a qué organismo podemos recurrir si algún derecho de estos se violenta en cierto caso? ¿A qué organismo podemos recurrir? Lógicamente aquí el responsable es el Estado, dependiendo lógicamente el derecho a donde, al que prácticamente fue violado o al derecho que no está teniendo. Bueno, como dimos lectura aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar sobre cualquier derecho a la salud. Nosotros podemos igual, o sea, poner una denuncia, como ustedes saben, a los órganos de competencia, puede ser en la fiscalía. Porque no por cada derecho que a mí, digamos, veo obstruido o no me dan el derecho, yo me voy a ir a otro lado. No, o sea, todo
todo es el órgano competente que es la Fiscalía, porque aquí la justicia es una sola y todos tenemos que encaminarnos a aquello, ¿no? Hacer la denuncia, lógicamente en base a cualquier derecho, porque el Estado es el que tiene que garantizar los derechos. En eso en especial. No sé, tal vez algún otro derecho que a ustedes les impactó que también no lo sienten ustedes que no lo tienen o que el Estado no les está garantizando. Por ejemplo, yo creería, ¿no?, que sería el derecho a la educación, porque en ciertos casos con estas nuevas normas del CENESID y estas cosas hay muchos chicos que se quedan sin acceso a una educación. Sí, eso también es otro tema. Sí, lógicamente, como ustedes ven, los problemas que tiene en sí el gobierno con la ciudadanía o con nosotros como conciudadanos son bastante grandes. Y lógicamente, eso es lo que los gobiernos de turno deberían de actuar en cuanto a tener programas de desarrollo en base a la educación. Vemos claramente que, bueno, el Estado debería trabajar con mayor frecuencia o con mayor fortaleza para poder desarrollar esos programas de educación y cultura, en especial ante los jóvenes, que ustedes son un grupo prioritario que en base a la educación tenemos que sacar adelante el país. Y de igual manera, bueno, de acuerdo a los derechos que dimos lectura, recuerden también que aquí dice el artículo 15, derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. Muchas de las veces personas inescrupulosas empiezan a tratar, a menospreciar la imagen de cada una de las personas y mucho más la de los jóvenes. Bien, con respecto, demos paso también, sigamos un poco más adelante con respecto a esto, porque ya tenemos 10 minutos que se nos va a terminar. Bien, sobre la convención también, recuerden que en la infografía hablamos también sobre la ley de la juventud. La misma que fue publicada en el registro oficial del 24 de octubre del 2001, dentro en el título 1 del ámbito y sus principios fundamentales de la ley. Del ámbito de la ley, ámbito de aplicación, artículo 1. La presente ley reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico que promueven el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Para los efectos de la presente ley, se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Mire, aquí en la ley de juventud, ya a los jóvenes los consideran de 18 a 29 años de edad. Bueno, artículo 2, complementariedad. La presente ley se basa en el principio de la complementariedad, es decir, los mecanismos de promoción y garantía de derechos que se establecen son adicionales a los ya existentes en la legislación nacional, en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Entonces, miren, de pronto, bueno, yo pienso que no hay una contrariedad, porque en la convención reconocen a los jóvenes desde los 15 a los 24 años, y en la ley de la juventud reconocen a los jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años. Hablábamos también, yo se le hizo la consulta que por qué, digamos, no son otorgados los derechos a los jóvenes. Muchas de las veces es tanto las políticas públicas, sea, llámese estas del municipio o a nivel gubernamental, no existen, no hay, o si es que la hay, no surten efecto. Aquí tengo un ejemplo, por decir, de una política pública de Quito, ¿no? Voy a dar lectura. Dentro de las políticas públicas dice garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, generando e implementando el subsistema de protección integral a la niñez y adolescencia en el Distrito Metropolitano de Quito. Por ejemplo, aquí en Quito, como ustedes ven, aquí tenemos, aquí lo disponemos, pero aquí, sí, aquí en nuestra ciudad, aquí en Machala, me he puesto a buscar, pero no la encontramos. Mire,
Derechos específicos que garantiza. Derecho a la protección integral. Mire, la normativa de la municipalidad es a través de la ordenanza número 188 que implementa y regula el sistema de protección integral en el distrito metropolitano de Quito. Las líneas de acción que pueden tomar. Implementar y regular el sistema de protección integral en el distrito metropolitano de Quito con la finalidad de brindar protección integral a los grupos de atención prioritaria consagrados por la Constitución y a aquellos que se encuentran en situación de exclusión y o vulnerabilidad. Entonces, jóvenes, así como les manifiesto, así como hay esta política pública en el Distrito Metropolitano de Quito, deberían existir en todos los cantones a nivel nacional. Pero lamentablemente, en eso es lo que está fallando tanto el gobierno local como el gobierno nacional, que de pronto de existir las políticas públicas no resultan eficaces. O por desinformación, no son bien socializadas para los jóvenes, para que ustedes puedan ser incluidos en todos los programas de gobierno. Observemos y miremos otra política pública. Dice, generar estrategias para la prevención del trabajo infantil y para la erradicación progresiva del mismo. Miren, eso es un tema social que es también bastante delicado. ¿Cuál sería el derecho específico que va a garantizar? La protección especializada, la atención especializada en situación de riesgo. ¿Cuál sería la normativa de la municipalidad? Es la misma ordenanza. Ustedes saben que los municipios se manejan a través de ordenanzas. La ordenanza 0241 que dice protección especial de los derechos en la situación de riesgo en las calles del distrito metropolitano de Quito. Ahora veamos cuál es la línea de acción o qué es lo que ellos van a hacer para erradicar esto. Identificar las prácticas sociofamiliares que promuevan el ejercicio de la mendicidad. 2. Establecer alianzas para que se diseñara y ejecuten proyectos en comunidades expulsoras para combatir la pobreza. 3. Impulsar programas de intervención y apoyo a grupos familiares y comunidades que se identifiquen como expulsores de niñas, niños y adolescentes en las calles. 4. Miren las líneas de acción que ellos van a tomar para tratar de erradicar el trabajo infantil. Establecer planes y programas de atención ejecutados en redes institucionales que permitan optimizar y potencializar las capacidades de atención y de prestación de servicios para restituir derechos. Impulsar planes de comunicación para concientizar a la ciudadanía y sociedad en general sobre el principio de corresponsabilidad. Entonces, jóvenes, como ustedes pueden ver, si los gobiernos locales y nacionales se manejaran a través de estas políticas públicas, siempre y cuando las ejecuten, yo pienso que sí daría un efecto tanto para los jóvenes y para los niños. Entonces yo pienso que tanto como los gobiernos locales y nacionales deberían hacer más énfasis e integrar a los jóvenes en estas políticas públicas. Tal vez alguien de ustedes desea hacer alguna acotación con respecto a lo que hemos hablado sobre la Convención Iberoamericana, sobre la Ley de la Juventud y sobre las políticas públicas que los los municipios deberían hacer para erradicar tal o cual situación que no esté digamos, acorde con lo que se debe tener los jóvenes y en especial los niños que son los grupos vulnerables para tener una vida digna. Tal vez alguien de ustedes desea acotar al respecto algo o alguna pregunta también a su vez. Bien, demos lectura para que también tengan para el análisis otra política pública de municipios.
Garantizar la prevención de toda forma de maltrato y violencia a niñas, niños y adolescentes. Protección inmediata de los derechos y la atención integral de niños, niñas y adolescentes, víctimas de maltrato, de violencia o en riesgo de estarlo. Orientar planes, programas, acciones para atención, protección, restricción de derechos e inclusión social de este grupo vulnerable en situación de riesgo, bajo principales intereses superiores del niño, no discriminación, corresponsabilidad y participación. Mire, ese es un tema de la política pública. Veamos los derechos que podrían garantizar según esta política pública. Derecho a la protección integral de toda forma de maltrato y violencia a niños, niñas y adolescentes. Lógicamente los comprende los jóvenes. Y en la ordenanza es la que regula la protección integral de los niños y adolescentes contra la explotación sexual en el Distrito Metropolitano de Quito. Miren, este tema es bastante importante, la explotación sexual de los niños y niñas. Observemos y escuchemos las líneas de acción que el Distrito Metropolitano de Quito va a emplear para poder contrarrestar y para garantizar este derecho. Dice, prestar servicios especializados para la atención oportuna y eficiente a los niños y niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual a través de la coordinación con instancias públicas, municipales y privadas debidamente calificadas. Ampliar los servicios municipales públicos y privados para atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Activar y fortalecer el sistema de protección y veeduría social para garantizar la denuncia pública y sanción de toda forma de maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Definir protocolos de intervención, rutas, modalidades de atención para la protección de los derechos